Yesenia, buenos días, ¿me escucha? Yesenia, buenos días, ¿me escucha? Yesenia, buenos días, ¿me escucha? Hola, profe. Veo que bien, ahorita vamos a empezar, permítame. Bueno, vamos a empezar. Buenos días, Kevin, Yesenia, buenos días, ¿me escuchan? Sí, profe. Buenos días. Buenos días. Bueno, eh, información, permítanme, voy a empezar con las informaciones y después empezamos con la clase. El tema del día de hoy no viene en el examen. El tema del día de hoy, pues, es lo que nos va a servir para el siguiente bimestre. Entonces, el horario de ustedes para los exámenes serían este, ¿verdad? Tanto primero básico como primero por madurez tienen matemáticas, o sea, mi curso, el día 9 de mayo. Entonces, el 9 de mayo va a ser nuestro examen y nos vamos a recordar cómo son, ¿verdad? Que es así, digamos, de selección múltiple que se resuelve de una vez en la plataforma. Segundo, las actividades uno y 2 ya están habilitadas, ¿vean? Aquí está la actividad uno, de hecho nadie lo ha hecho. No, nadie lo ha hecho todavía. Y tienen hasta el día miércoles para entregar las dos tareas. Entonces, O sea, las dos están habilitadas para el día miércoles. lo pueden hacer desde ya hasta el día miércoles. Estas actividades pues les va a servir a ustedes para repasar para el examen. Entonces, no son muchas preguntas, la verdad, son unas cuantas preguntas, pero sí lo deben resolver antes de que el miércoles termine, antes del miércoles a las 11 de la noche, a más tardar. Deben resolver las dos actividades. Y como les digo, lo que viene en esas actividades va a ser lo mismo al, al examen final. Pues como les decía, esas actividades les va a servir para estudiar para el examen final. Lo deben hacer. ¿Cómo va a ser? Vean, ustedes tienen dos intentos de 30 minutos cada uno. Tienen dos intentos para la primera actividad y dos intentos para la segunda actividad. Eso es lo que sería, ¿verdad? Entonces, lo pueden hacer y, como les digo, el tema del día de hoy no entra en el examen, va a ser para el siguiente examen, para el siguiente bimestre. No sé si me escuchan bien. Kevin, no sé si se me escucha bien. ¿Sí se escucha bien? ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, para el siguiente bimestre vamos a Sí, empezar. profe, ya. Que no sé si tuve un problema. Ah, vaya, si no me escucho bien, me avisan también, por favor. Entonces, el tema que vamos a empezar hoy a ver, que como ya les digo, no entra en el examen, pase para el siguiente bimestre, es el tema de los números Sí, fraccionarios. profe. El tema de los números fraccionarios. Entonces, un número fraccionario es, permítame, es una parte de un entero.
Eso es prácticamente un número fraccionario. Eso es un número fraccionario. Entonces, un número fraccionario se encuentra dentro de el conjunto de los números racionales. Se expresa de la forma A dividido B o como una expresión decimal periódica. Surge por medio de la necesidad de dar solución a la división en el conjunto de números naturales. ¿Vean? Entonces, estos son números fraccionarios. Miren, esos son números mixtos. Estos todavía no los vamos a ver. El día de hoy, como les digo, solo vamos a ver la introducción a los números fraccionarios. Los números están en cada una de las acciones de la vida cotidiana y con ello podemos contar, ordenar, medir, comparar dos o varias cantidades. Para cada acción siempre se utilizan diferentes tipos de números. Un mismo número puede representar cantidades diferentes de acuerdo con su significado y otras operaciones. Números expresando de forma diferentes pueden expresar el mismo significado. Mira, así como aquí, yo tengo un círculo. Si ese círculo yo lo divido en la mitad, entonces yo tengo, y esa mitad yo la coloreo, por decirlo así, yo tengo un medio de ese círculo. O sea, tengo la mitad de ese círculo. Ahora, ¿qué pasa? Si yo lo divido en cuatro, miren, y pinto dos partes de lo que acabo de cortar, tengo 2 cuartos. Si yo ese círculo yo lo divido en 4 partes, en 8 partes, perdón, y pinto 4 de ellas, vean, si se dan cuenta, gráficamente estoy representando lo mismo, pero expresando de diferente manera. Entonces, a partir de las diferentes operaciones de cálculo podemos realizar con los números, han ido surgiendo los conjuntos de números dentro y de los cuales están los números fraccionarios. Entonces, los números fraccionarios o fracciones comunes pueden, al plantear una división entre dos números naturales, teniendo en cuenta que siempre el divisor debe ser diferente de cero. El divisor, bueno, aquí creo que no les coloqué las partes de una fracción. No. Bueno, lo importante aquí es como dice, ¿verdad? El divisor debe ser distinto de cero. Por decirlo así, el número de abajo debe ser distinto de cero. Y ustedes pueden corroborarlo. Coloquen en su calculadora 2 dividido cero, por favor. Coloquen 2 dividido cero. A mí me sale infinito, profe. Ajá, así es. Entonces, por eso les digo, no puede ser distinto de cero, no puede ser cero, perdón, el número de abajo. Cualquier número dividido cero va a ser infinito o va a dar error. Entonces, no puede ser cero. Eso es algo que deben tomar en cuenta siempre, ¿verdad? Un número fraccionario o fracción, el denominador indica las partes en que se divide la unidad y el numerador las partes que se toman. Vean, entonces así como en ese caso, miren, dice, el denominador indica en cuántas partes se divide. Va. Entonces, si se dan cuenta, este círculo está dividido en dos y justo lo que yo tengo aquí abajo, miren. Y el numerador, o sea, el número de arriba, es la cantidad de partes que yo tomo. ¿Cuántas estoy tomando aquí? Solo una. Formas de expresión. Una acción puede considerarse como el cociente exacto de dividir el numerador entre el denominador. De ahí que puede escribirse también como el cociente de A dividido B. Una fracción representa un número natural cuando al dividir el numerador por el denominador, el resto de la división es cero.
Las fracciones comunes se pueden expresar en notación decimal. El numerador que se encuentra a la izquierda de la coma es la parte entera y las cifras que quedan situadas a la derecha de la coma son la parte decimal. La primera cifra después de la coma representa las décimas, la segunda las centésimas, la tercera las milésimas y así sucesivamente. Entonces, prosiguiendo con la representación de las fracciones, nos encontramos con el tema de las fracciones propias e impropias. Una fracción se llama propia si el numerador es menor que el denominador. O sea, si el número de arriba es más pequeño al número de abajo, entonces es una fracción propia. Si una fracción se llama impropia si el numerador es mayor que el denominador. Se puede expresar también como un número mixto formado por un número natural más una fracción propia. Entonces, sabiendo eso, vamos a saber que si el número de arriba es mayor al de abajo, es una fracción impropia. Si el número de arriba es menor al número de abajo, es una fracción propia. Eso es lo que deben saber. Em, bueno, la representación de las fracciones sobre una recta numérica. Eso no va a ser tema de evaluación ni nada por el estilo. Las fracciones propias o expresiones decimales cuya parte entera es cero, siempre está situada entre 0 y 1. Para representar, se divide la unidad en tantas partes iguales como indica el denominador y posteriormente se determina el punto que representan las partes que indica el numerador. Si la fracción es un medio, la unidad se divide en dos partes iguales y el punto que corresponde a esa fracción es el que indica la mitad de la unidad. Para representar la recta numérica, una expresión decimal se puede expresar como fracción común, aunque no es necesario, ¿verdad? Entonces, como les digo, este tema ya no es tema de evaluación. Lo que a mí me interesa es que ustedes sepan, ¿verdad? Que las fracciones se pueden representar de diferente manera, significando lo mismo, así como hicimos el caso de estos círculos, ¿vean? Aquí tengo un medio, aquí tengo 2/4 y aquí tengo 4/8. Otra cosa a tomar en consideración es que si el denominador es cero, no es una fracción. ¿Por qué? Porque ya nos dimos cuenta que es infinito o es un error. Entonces debe ser distinto de cero. Número 3, si el numerador, o sea, el número de arriba, es menor que el número de abajo, la fracción es común, perdón, es propia. Si el numerador es mayor al denominador, es una fracción impropia. Entonces, esto sería, digamos, la introducción a los números decimales. Recordando nuevamente que para el examen bimestral, lo que corresponde sería la ley de los signos, tanto en la multiplicación y en la división, como en la suma y la resta. Permítame.
Bueno, jóvenes, perdón. Como ya les dije, estos son los temas del examen. Las actividades están ahí habilitadas. Tienen hasta el día miércoles para resolverlos. Si tienen dudas, recuerden que lo pueden hacer por el WhatsApp. Y eso sería todo por el día de hoy. Por favor, estudien lo que es la ley de los signos, tanto en la suma y en la resta, como en la multiplicación y en la división. Eso será el tema de examen. Y se recuerdan que nosotros tenemos examen hasta el día 9 de mayo. Entonces, por favor, estudien. Y eso sería todo por el día de hoy. Espero las actividades de todos. Y con eso terminaríamos. Pasen feliz día. Nos vemos, nos vemos. Feliz día.
Kevin, ya había finalizado la clase. Lo que les había dicho del tema de estudiar para el parcial es el tema de la ley de signos en las sumas y en las restas, ¿sí? Y que las actividades vencen el día miércoles. Eso sería todo. Entonces, creo que se les desconectó el internet y con eso terminaríamos la clase por el día de hoy. Gracias, profe. Entonces, las dos actividades y el examen. Sí, así es. Bueno, el examen es hasta el 9 de mayo, ¿verdad? Ahora las actividades son para este miércoles. ¿Está bien, profe? Bueno, entonces nos vemos. Pase feliz día. Gracias, profe. Adiós. Nos vemos.